Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Buen día, doctora. Buenos días. Me permiten, si pueden, silenciar para que iniciemos la clase del día de hoy, correspondiente a fracturas de cadera y fracturas de pelvis. Si me hacen el favor, vamos a iniciar con la presentación, por favor. Doctora, tengo una duda. Es que Dígame. había comentado la clase pasada que íbamos a empezar a ver unos videos de, creo que las inmovilizaciones. Si quieres, lo vemos al final de las dos presentaciones para que Ah, todos, porque no todos veo que se han integrado a la clase de hoy. Entonces, ok, doctora. Gracias. en el favor. Muchas gracias. Muy bien, dos de los temas que vamos a ver relacionados ya con lesiones del sistema musculoesquelético son de importancia, las dos un poquito más importantes porque lo van a ver con mucho más frecuencia en las diferentes áreas de hospital y servicios de hospital y por la mortalidad que representan. En primer lugar, vamos a ver las fracturas de cadera en los adultos. Aquí tienen ustedes algunos de los detalles más importantes relacionados con las características epidemiológicas de la fractura de cadera en el adulto mayor. Esto nos lleva a esta serie de consideraciones señaladas aquí en vista de que el envejecimiento a nivel de la población cada día nos lleva a considerar esta patología que deriva en una fractura osteoporótica. Hay una gran relación entre la baja masa ósea, entre la pérdida del tejido esponjoso y obviamente esto es consecuente a la edad. Y es por esto que se hace hincapié en promulgar más que nada la prevención primaria con el fin de evitar todo lo que origina en cuanto a mortalidad la fractura a nivel de la cadera. Desde el punto de vista epidemiológico representa una patología muy importante porque de acuerdo a los datos epidemiológicos se prevé que este incremento en la población del adulto mayor para el año 2050 se contabilicen, esto es al día de hoy, 6.5 millones de fracturas a nivel mundial, por lo tanto esto representa una patología muy importante. Para comprender la importancia de esta patología hay una serie de condicionantes que debemos identificar. En primer lugar, los pacientes biológicamente ancianos por lo general tienen otras patologías en lo general, como son disminución de la capacidad auditiva, disminución de la capacidad visual. Son pacientes que pueden sufrir traumatismos de baja energía, por lo general una caída simple, y el trasfondo de este problema está dado por la fragilidad ósea condicionada de por sí por la edad y por esta fragilidad que condiciona osteoporosis, que es una condición general en la que todos los humanos y en particular las mujeres tenemos mayor probabilidad de sufrir. De todas las fracturas que ocurren a nivel del adulto mayor, todas son muy importantes y de ellas la más importante por su elevada mortalidad y morbilidad son las fracturas de la cadera o del extremo proximal del fémur. Y en orden de importancia le siguen las fracturas de las vértebras y las fracturas del extremo distal del radio, que ya vimos que corresponden a las fracturas de coles. Y estas últimas nos deben hacer pensar que estamos ante una señal de alarma de una situación previsible, de una fractura previsible dentro del primer año subsiguiente. Desde el punto de vista de la fractura de cadera, en realidad se presenta con bastante frecuencia a medida que se progresa con la edad y se calcula que por cada 100,000 personas, cerca de 100 personas sufren una fractura de cadera en términos de un año. Y si nos referimos a personas mayores de 80 años, casi un 3% del total de estas personas han sufrido una fractura de cadera. Y en particular estas cifras se elevan un poquito si se analiza aquellas personas que por alguna situación en lo particular estén en casas de asistencia o en instituciones residenciales como son asilos, casas de cuidado para ancianos, etcétera. ¿Quiénes tienen mayor predisposición o probabilidad de sufrir una cadera? Desafortunadamente, las mujeres tenemos 3 veces más probabilidad de sufrir fracturas que los hombres, y esto también influye en la raza, pues la gente de raza negra tiene mayor resistencia que la gente de raza blanca. Esto es un elemento asociado a la presentación de las fracturas. A mayor edad es mayor el riesgo, y llega un momento en que por edad esto es de la misma forma, tanto para hombres como para mujeres o adulto mayor, hombre o mujer.
Existe una mayor susceptibilidad en las mujeres cuando existen antecedentes familiares de fractura de la cadera. Y entonces la osteoporosis y la caída de cualquier origen completan el círculo en la producción de las fracturas de cadera. ¿Cuál es el cuadro clínico? Por lo general existe el antecedente de una caída con dolor importante, imposibilidad para la marcha y la condición o la situación en la que observamos la extremidad afectada de la persona que sufre este tipo de lesión es ante la imposibilidad para la marcha y la posición de la extremidad en rotación externa. Esto lo vamos a confirmar mediante una radiografía en AP de pelvis y lateral de la cadera afectada, como vamos a ver más adelante. En algunas ocasiones, el 15% de estas fracturas son sin desplazamiento con alteraciones radiográficas mínimas y es por esto que se puede recurrir a cualquier otro tipo de estudio radiológico para visualizarlas, ya que en el 1% de los casos, a pesar del antecedente, la caída y el dolor, en muchas ocasiones, siendo el 1% de los casos, este tipo de fractura no es visible, por lo cual requieren otro tipo de estudio de imagen. El cuadro clínico, bueno, en la actualidad, para diagnosticar este porcentaje mínimo de fracturas que no son visibles en una radiografía normal, se requiere muchas veces de resonancia magnética. Casos. El cuadro clínico, como ven en las imágenes, está condicionado por una caída, cualquiera que ésta sea, en el hogar, en la calle, etcétera, con un trauma de baja energía condicionando una fractura de la cadera en pacientes adultos mayores, a mayor edad, mayor riesgo y por consiguiente asociado esto a la baja masa ósea o fragilidad ósea. Desde el punto de vista de su clasificación, la primera división en cuanto a la clasificación de las fracturas de la cadera son en intracapsulares, aquellas que ocurren por dentro de la inserción de la cápsula, ya sea a nivel del cuello o de la cabeza femoral, y las extracapsulares, que como vamos a ver un poquito más adelante, existe la posibilidad de que sean fracturas a nivel de la región trocantérica o inclusive subtrocantérica. En el caso de las fracturas intracapsulares, la propia condición anatómica de la articulación de la cadera, el caso de la consolidación es muy complicado. ¿Por qué? Porque ahí la rama de la arteria femoral que se bifurca en circunflejas tiene muy poca irrigación, por lo tanto, la lesión de estos vasos que pasan por la cápsula están lesionados y en especial si la fractura está desplazada. Por esto es que es diferente el tratamiento en cuanto a colocación de implante en las intra y extracapsulares. Prácticamente todas las fracturas requieren de un tratamiento quirúrgico, pero la diferencia entre intra y extracapsulares es el tipo de implante. ¿Por qué? Porque al estar afectada al sufrir una fractura, ya sea a nivel del cuello de la cabeza femoral, se interrumpe la irrigación sanguínea y es por esto que el implante es diferente. Desde el punto de vista de la clasificación, tenemos fracturas intracapsulares que pueden ser en la base del cuello, como vemos en la primera imagen, transcervicales a través del cuello, y la tercera corresponde a las fracturas subcapitales. Todas aquellas fracturas que ocurren por dentro de la cápsula articular pueden ser en la base del cuello, a través del cuello, o bien en la cabeza femoral, como vemos en estas imágenes. Las extracapsulares son un poquito diferentes y son tanto intra como extracapsulares, son relativamente, son en orden de frecuencia los dos tipos que podemos encontrar. En relación a las extracapsulares, son mucho más frecuentes las intertrocantéricas, como vemos en la imagen del lado derecho, la imagen mayor desde el punto de vista radiológico. La línea de fractura corre a través de la línea intertrocantérica y cuando la fractura ocurre por debajo del trocánter menor, tenemos una fractura extracapsular, pero subtrocantérica, que son mucho menos frecuentes que la intertrocantérica. En estas imágenes, aquí señalados siguiendo las manecillas del reloj, en la primera imagen visualizamos una fractura subtrocantérica, en la segunda es una imagen clásica de una fractura intertrocantérica, la imagen de una fractura base cervical y la última imagen es una fractura intertrocantérica. Desde el punto de vista del tratamiento, el tratamiento siempre va a ser
casi siempre, en la gran mayoría, salvo que hubiera alguna contraindicación para intervenir al paciente por alguna condición de comorbilidad en lo particular, el tratamiento de elección para las fracturas de la cadera casi siempre es quirúrgico. El tipo de implante que se coloca en el caso de las fracturas extracapsulares, intertrocantéricas o subtrocantéricas, hay diferentes tipos de material que se utilizan, implantes metálicos para la osteosíntesis que pueden variar placas, tornillos o clavos. Actualmente, como ven en la primera imagen, el tratamiento de elección para las fracturas intertrocantéricas es la colocación de lo que se llama un tornillo deslizante que corre hacia el cuello y la cabeza femoral y que se fija a la diáfisis del fémur mediante una colocación de la placa. El implante es así, placa, tornillo deslizante, y se fija la diáfisis del fémur a través de una serie de tornillos. Las fracturas subtrocantérias o subtrocantéricas también se pueden fijar, pero en este caso, por ser mucho más abajo desde el punto de vista anatómico, se utilizan clavos intramedulares. Actualmente, con los implantes y la técnica actual, la mayoría de estos pacientes con fractura de cadera pueden volver a soportar el peso a nivel de la extremidad fracturada sin limitación quirúrgica de todos los componentes del fémur. Como ven en estas imágenes, el implante es un poquito diferente, es lo que se conoce como un clavo para fractura subtrocantérica. Entonces, en estas imágenes repetimos el concepto de que en la subtrocantérica lo ideal es este tipo de implante únicamente para conocimiento de ustedes, y que si en algún momento dado entran o conocen a algún paciente con una fractura y ven esta imagen, bueno, esto es un clavo con un tornillo deslizante, pero básicamente es un clavo, a diferencia de las intertrocantéricas que requieren un implante con placa y tornillo. En las intracapsulares el tratamiento varía. ¿Por qué? Porque como tienen poca probabilidad de consolidación por el deficiente riego sanguíneo, el tratamiento indicado en este tipo de casos, en las intracapsulares, ya sea a nivel del cuello, en la base, a través del cuello o en la cabeza, entonces se realiza la colocación de una prótesis de cadera, ya sea de manera parcial, solamente con un componente femoral, como vemos en esta imagen, o bien un reemplazo total de cadera, donde se coloca en la última imagen radiológica. Ustedes observan que además del componente femoral, existe un componente a nivel del acetábulo. Esto dependerá de toda una serie de condiciones en relación al paciente. En las fracturas intracapsulares tenemos que remover la cabeza y una parte del cuello para colocar el implante, porque esa cabeza es prácticamente imposible que pueda consolidar debido a su poco riego sanguíneo. Aquí algunas imágenes de fracturas intracapsulares. La primera es una base cervical, una subcapital en la de abajo a su izquierda, y la colocación de una prótesis con un componente femoral únicamente, un alambre que fija el trocánter mayor. Y la última imagen del lado derecho, pues es un reemplazo total de cadera, donde además del componente femoral, se coloca un componente acetabular que se fija a todo lo que es el acetábulo para hacer un reemplazo total de cadera. Las complicaciones: los pacientes con fractura de cadera no fallecen o no aumenta su potencial de mortalidad por la propia fractura en sí, sino por las complicaciones que el tiempo de reposo prolongado y la comorbilidad aumenta la posibilidad de mortalidad en estos pacientes. En primer lugar está la tromboembolia pulmonar como la principal complicación, inclusive causa muerte súbita en un paciente aún ya operado. Por esto es importante las medidas de prevención de tromboembolia pulmonar a través de la administración. ¿Cómo hacemos esto? Hay protocolos de manejo estandarizados para el tratamiento preoperatorio de un paciente, de un adulto mayor con fractura de cadera, que rutinariamente debe recibir previo y durante y post cirugía medicamentos que eviten una tromboembolia pulmonar. Es importante operarlos pronto para evitar una neumonía de tipo postural, las infecciones urinarias y, por supuesto, las escaras en las zonas de compresión. ¿Por qué? Porque son pacientes que, si no los movilizamos pronto,
son adultos. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Gracias. Podrían presentar inclusive las escaras que aparecen en zonas de compresión, como son a nivel del sacro, a nivel de los talones o a cualquier sitio de prominencia ósea que esté sufriendo compresión por falta de movilidad. Por supuesto, las infecciones de las heridas quirúrgicas, pacientes que tienen trastornos a nivel cardiovascular que pueden sufrir una isquemia cerebral transitoria, un infarto cerebral e inclusive un infarto al miocardio. Pero de todas estas complicaciones, la tromboembolia pulmonar, la neumonía y las escaras son aquellas complicaciones que nos pueden aumentar la posibilidad de morbimortalidad en un paciente, para lo cual existen protocolos de medidas preventivas para esto. Sin embargo, la medida de prevención para evitar o disminuir la posibilidad de fracturas de cadera en esta pirámide del tratamiento de la osteoporosis, pues obviamente tenemos que partir de la base que son aquellos pacientes adultos mayores que con medidas generales debemos evitar que tengan que utilizar escaleras, calzado adecuado, su tratamiento farmacológico, qué estilo de vida tiene, el consumo del tabaco y el alcohol, la dieta, administrar en el siguiente orden de la pirámide el calcio y la vitamina D y cualquier fármaco que ayude a disminuir o mejorar el estado de fragilidad ósea de estos pacientes. Entonces, como ven, en la casa hay factores de riesgo como son objetos en una escalera. Los pacientes adultos mayores tienen disminución de la agudeza visual, de la agudeza auditiva, y esto conlleva a una serie de caídas de manera accidental que pueden condicionar una fractura de cadera. Después de una fractura de cadera, una vez recuperado nuestro paciente, debemos recurrir a un proceso de rehabilitación para reeducación de la marcha. Inclusive el ejercicio forma parte de estilos de vida saludables para el adulto mayor, para mejorar su condición de fragilidad ósea y con esto disminuir su posibilidad de alguna serie de lesiones o caídas y mejorar, por supuesto, la sarcopenia, que esto es la fuerza muscular y el volumen muscular que con la edad vamos perdiendo. Desde el punto de vista de las fracturas de cadera, las fracturas de la cadera por caída son lesiones graves, resultan en un deterioro funcional a largo plazo. Los pacientes muchas veces son llevados a residencias porque para la familia resulta a veces difícil atender y cuidar a un adulto mayor con fractura de cadera. Y por supuesto, el aumento en la mortalidad de los adultos mayores, ya que a medida que nuestra población envejece, es muy probable que el número de fracturas de cadera aumente. ¿Qué tan serio es el problema? Bueno, aquí hay algunos datos estadísticos que hablan de la seriedad en cuestión de este problema. Por lo tanto, es que actualmente no solamente es el tratamiento de la fractura en sí, sino las medidas de prevención en base a estos datos. En el 2010 se produjeron 258,000 ingresos a nivel de Estados Unidos, a ingresos hospitalarios por fractura de cadera en personas mayores de 65 años. El mecanismo de lesión más frecuente en más del 95% de estos casos fueron caídas con mayor frecuencia del lado de la cadera. Del 96 al 2010, las tasas de fractura se redujeron significativamente, pero todavía no se sabe qué factores contribuyeron a esta tendencia. Para el año 2030, el número de fracturas de caderas se espera que alcance esta cifra de más de 280,000 pacientes, lo cual significa un aumento del 12%. Y el costo que esto significa para aquellas instituciones o seguros médicos para la fractura de cadera, en el 91 se estimó que este caso puede ascender hasta más de $2 billones. ¿Qué resultados están vinculados a la fractura de cadera? Una gran proporción de muertes por caída se deben a complicaciones después de una fractura. 1 de cada 5 pacientes con fractura de cadera muere dentro de un año posterior a su caída. El tratamiento incluye, obviamente, la cirugía y la hospitalización, por lo general alrededor de una semana. Sin embargo, en nuestro país esto es un poquito diferente debido a que las instituciones de salud, pues obviamente tienen una gran demanda en el caso de estos pacientes porque es un tratamiento sumamente costoso. Y entonces esta semana, que es el término en el cual sería lo ideal poder operar a este paciente,
pues esto se prolonga y esto es seguido a, esto condiciona toda la serie de complicaciones que vimos por una estancia prolongada o por un tiempo de mantener al paciente sin movilización. Y con frecuencia, después de esto, el paciente es admitido a un hogar de ancianos y requiere un periodo extenso de rehabilitación. Desde el punto de vista de su independencia, 1 de cada 3 adultos logra su independencia de forma independiente antes de su fractura, permanece en una casa de reposo por lo menos durante 1 año después de su caída. Y esto, pues obviamente no todas las familias pueden sufragar estos gastos. ¿Quién está en riesgo de sufrir la fractura de la cadera? Obviamente las mujeres somos las que con mayor frecuencia podemos sufrir una fractura de cadera tras una caída accidental en el 75% de los casos. Por eso es muy importante la prevención primaria desde el inicio de la menopausia, en el caso de las mujeres, con la administración de algunos fármacos y estilos de vida saludable que mejoren nuestra calidad ósea para evitar una osteoporosis o una enfermedad que puede ocasionar una fractura de cadera. Las mujeres blancas son más propensas a sufrir fracturas de cadera, inclusive que las afroamericanas o las de raza asiática. Tanto en los hombres como en las mujeres, las tasas de fractura de cadera exponencialmente aumentan con la edad. Personas de 85 años tienen de 10 a 15 veces más probabilidad de sufrir fractura de cadera que las personas entre los 60 y los 65 años. Y la osteoporosis como enfermedad hace que los huesos de alguna manera se hagan porosos, lo cual aumenta el riesgo de sufrir una fractura de cadera tras una caída. Desde el punto de vista de la prevención, pues la prevención es en relación a las caídas. Los adultos pueden seguir siendo independientes y reducir sus posibilidades de sufrir caídas. ¿Esto qué conlleva? El paciente que tiene problema visual, pues debe utilizar sus lentes. Muchas veces son pacientes que no han podido ser operados por cataratas y obviamente tienen una disminución en la agudeza visual. Los pacientes también deben ser evaluados a través de estudios de audiología para mejorar sus condiciones auditivas. Deben estar en hogares seguros donde no haya tapetes, escalones, escaleras, objetos tirados en el suelo, un calzado adecuado, llevar un estilo de vida saludable en el inicio de la adultez para mejorar nuestra masa ósea y disminuir el riesgo de osteoporosis en años posteriores. Y las medidas pueden disminuir todo esto, el riesgo de caídas y mejorar la salud en general si la adopta a cualquier edad, cualquier persona. ¿Cuáles son estas medidas de prevención, como están señaladas acá? Por eso existen calzados adecuados, la utilización de aparatos de descarga, que pueden ser un bastón, una andadera, la utilización de aditamentos dentro del hogar para hacer más seguros los desplazamientos, sobre todo en el baño, pasamanos para los adultos, para tener donde sujetarse, la utilización de asientos altos para disminuir el esfuerzo en el momento de ir al baño. Toda esta serie de medidas, evitar tapetes y superficies que puedan interferir con la marcha y el patrón de marcha ya de por sí alterado en un adulto mayor por su propia condición de adultez y de pérdida de masa ósea, además de disminución en la función propioceptiva que ocasiona trastornos para la marcha. Desde el punto de vista de medicamentos, los pacientes adultos mayores deben consumir por su propia deficiencia calcio y vitamina D. Durante la etapa de prevención es recomendado el ejercicio aeróbico de bajo impacto, caminatas, etcétera. Hay que hacer una evaluación oftalmológica, una evaluación auditiva y, por supuesto, disminuir o evitar el consumo de alcohol y tabaco para prevenir toda esta serie de alteraciones. Muy bien. Esta es la presentación general en relación a las fracturas de cadera, recordándoles las imágenes que debemos revisar, repasar y estudiar para poder identificar cuáles son aquellas fracturas intracapsulares y cuáles son las extracapsulares. Desde el punto de vista del estudiante de medicina, del médico general, es importante, uno, identificar y conocer las medidas de prevención, puesto que la medicina actual tiene un enfoque totalmente preventivo que curativo.
Sin embargo, una vez llegada la fractura de cadera, bueno, conocer cuáles son los tipos de tratamientos y saber qué tipo de fractura puede tener ese paciente, pero sobre todo identificar ante una caída, dolor y dificultad y obviamente imposibilidad para la marcha, llegar hasta el último examen necesario para poder detectar una fractura de cadera, que cuando ocurren con un desplazamiento mínimo o no se visualizan en una radiografía normal, nos podemos pasar por alto una fractura de cadera, que esto puede llevar a complicaciones mucho más severas que el tratamiento inicial. En el caso de los adultos mayores, nuestras medidas de prevención están enfocadas a los estilos de vida saludable, recomendaciones de ingestión de calcio y de vitamina D. En el caso de las mujeres, saber que el riesgo es mucho mayor en virtud de la pérdida hormonal con la menopausia y la consecuente baja masa ósea que normalmente se presenta, para poder mejorar las condiciones de la calidad ósea y poder evitar en el futuro una fractura de cadera por una caída simple. Muy bien. Abrimos las preguntas y respuestas, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Creo que no, doctora. ¿No? Sí, ¿Quedó claro? yo tengo una. ¿Cuál sería la frecuencia de personas jóvenes que se puedan fracturar la cadera? En el caso de los jóvenes, la fractura, una fractura de cadera en un joven es muy rara, pero sí existen cuando hay politraumatismo o un trauma de altísima energía. Puede haber una fractura de la cadera en un joven. Es muy difícil, pero sí la hay. No, es un porcentaje mínimo. Y de igual forma es con prótesis. Dependiendo del tipo de fractura, sí, porque acuérdense que la irrigación de la cabeza femoral es a través del ligamento redondo, que cuando llegamos a la madurez ósea se oblitera, ya no hay circulación a través del ligamento redondo que va en la cabeza, de la arteria del ligamento redondo, y toda la irrigación sanguínea queda a través de las circunflejas que corren en la línea intertrocantérica. Si la fractura es intracapsular, cualquiera que sea la edad, sobre todo en el caso de los jóvenes, para poder devolverle cierta actividad e independencia, sí, desafortunadamente tiene que ser la prótesis, y esto pues lleva a mayor riesgo de cirugías de revisión, porque las prótesis de cadera, como las de rodilla, en el caso de la enfermedad degenerativa de la articulación de la rodilla, tienen un tiempo de vida. Entonces, el tiempo de vida dependerá del uso o el abuso en relación a la articulación, porque las prótesis se aflojan, van fijas con un material de cemento de metilmetacrilato, y con un uso excesivo, porque al paciente le deja de doler, pues se puede aflojar la prótesis en el caso de los jóvenes. En el caso de los reemplazos totales de cadera o de rodilla en pacientes con enfermedad reumática como la artritis reumatoide, también es el tratamiento de elección para fracturas o artrosis degenerativa en gente joven, pero esto conlleva la posibilidad de una cirugía en años posteriores de revisión, porque puede aflojarse la prótesis. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctora. Sí, aquí Sí, doctora. Sí, adelante. ¿Cuál sería el tratamiento así inmediato en que nos llega así de emergencia? Sí. O sea, ¿qué haríamos de manera inmediata si llega una fractura de cadera? Perfecto, muy bien tu pregunta. Vamos a colocarnos en el escenario de cómo nos llegaría o qué tendríamos que hacer desde el punto de vista de la primera atención ante un paciente. Podemos poner dos escenarios. Los pacientes adultos mayores que sufren una caída, cualquiera que sea la causa. El paciente no vio bien, bajó un escalón y cayó sentado, cayó sobre su lado. Cualquiera que sea el mecanismo mediante el cual el paciente sufre una caída y existe la probabilidad de una fractura, ese paciente o les llaman para ir a verlo a su casa, o bien lo llevan al área de urgencias de cualquier centro hospitalario. Ya sea en la casa o en un centro hospitalario, lo primero que tenemos que hacer es identificar el mecanismo de lesión, obviamente por la edad y condición del paciente, conocer sus comorbilidades, es hipertenso, es diabético, qué medicamentos toma, etcétera, ¿sí? Porque muchas veces hay pacientes que toman algunos medicamentos que les pueden condicionar cierto desvanecimiento, y la caída no es por algún sitio inseguro dentro de la casa, sino ocurrió por un mareo, por una hipoglucemia,
una isquemia cerebral transitoria, sufre una caída y se fractura la cadera. En ese momento, si el paciente es valorado por ustedes en su domicilio, hay que llevarlo inmediatamente al hospital, porque lo primero que hay que hacer es, además de la revisión clínica y hacer toda la investigación muy rápida, es realizar una radiografía de la pelvis para determinar la situación de la cadera lesionada. Una vez que llegamos al diagnóstico clínico radiológico, entonces ya podemos incluso clasificarla, es intracapsular, extracapsular, porque el tratamiento dependerá del cirujano que quede a cargo. Hasta ahí llegamos. No hay ningún tipo de inmovilización, no hay ningún tipo de yeso ni de férula que podamos poner a este paciente, porque ese paciente tiene que ser transferido y atendido por lo menos en un hospital de segundo o de tercer nivel de atención. Sí es importante la administración de analgésicos y que el paciente nos diga qué medicamentos está tomando, porque es un paciente, un adulto mayor, que a lo mejor está multitratado por muchas cosas y no debemos dejar de darle ningún tipo de medicamento. Habitualmente son pacientes anémicos, son pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con cierto grado de desnutrición, pero esto dependerá de la evaluación integral inicial que hagamos con nuestro paciente. Hasta ahí llegamos en nuestro primer nivel de atención. Desde el punto de vista del hospital, ustedes pueden participar como ayudantes en un procedimiento quirúrgico, cualquiera que sea el procedimiento que el cirujano decida, pero sí tienen cierta responsabilidad, sobre todo, de identificar el tipo de fractura. Esta es una fractura de cadera, sí, muy bien, pero hay que ponerle nombre y apellido. Fractura intertrocantérica de la cadera derecha o de la cadera izquierda, y si es una fractura intertrocantérica, por definición ya sé que es extracapsular. Y si es extracapsular, probablemente el implante que el cirujano elija sea el tornillo deslizante o alguno de estos. Porque si el paciente le dice, oiga, y me van a poner prótesis y tiene una fractura intertrocantérica, pues probablemente lo podamos orientar y decirle no, probablemente le pongan otro tipo de implante. O ustedes sabrán a qué tipo de cirugía van a entrar cuando sean ayudantes o participantes en un procedimiento quirúrgico de esta naturaleza. Las fracturas intracapsulares también podemos ponerles nombre y apellido. Es base cervical, es transcervical, es subcapital. Todo lo que esté por dentro de la cápsula, cuello y cabeza femoral requerirá un implante de tipo protésico. Si es parcial mediante el componente femoral, bien. Si es total, también. Pero eso dependerá del tipo de fractura, de las condiciones del paciente, porque muchas veces son pacientes que ya tienen artrosis de esa articulación y entonces si las posibilidades del cirujano y del paciente son de ponerle un reemplazo total de cadera, pues decidirá por ese tipo de implante. ¿Alguna otra pregunta? Siempre tratamos de que estos pacientes se operen lo más pronto posible. A nivel privado, pues ustedes lo pueden escuchar, salvo que haya una contraindicación muy importante, estos pacientes son operados en menos de 12 horas. En las instituciones esto se prolonga un poquito más y entonces dentro del protocolo de manejo en las instituciones es muy importante ponerle un antiagregante plaquetario al paciente de entrada para evitar cualquier tipo de complicación, sobre todo de tromboembolia. Pacientes que durante su hospitalización, deben estar realizando ejercicios respiratorios para evitar una neumonía postural. ¿De qué manera? Existen aparatos que sirven para hacer ejercicios respiratorios, pero lo más sencillo para nosotros es utilizar un guante, que el paciente esté inflando un guante o que su familiar les traiga una bolsita de globos para que el paciente vaya inflando globos. Esa es una manera de prevenir neumonía postural haciendo ejercicios respiratorios. Obviamente las salvopercusiones, la movilización muy cuidadosa. Si el paciente no se va a operar pronto, es probable que durante su hospitalización estén colocados con una tracción cutánea que permita el cambio de sábanas, la movilización, mantenerlo en posición de Williams o semisentado en la cama para disminuirle el dolor en tanto el paciente es operado. Aquí no se utiliza ningún tipo de férula. Lo más que puede ocurrir es que si el paciente no se opera en los primeros días,
se le tenga que colocar una tracción cutánea a esa extremidad con el objeto de disminuir el dolor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes. ¿No hay otra pregunta? Creo que no. Bueno, No, esta... doctora. No, muy bien, muchas gracias. La segunda parte que vamos a ver, pues ahí ya es un poquito diferente. Esto ya involucra a la gente joven y al adulto mayor, pero con menor riesgo de mortalidad. Esta segunda parte que vamos a ver en relación a las fracturas de la pelvis. Ahorita un segundito. Estas fracturas de la pelvis tienen dos componentes desde el punto de vista epidemiológico. Aquellas que ocurren en accidentes secundarios a un politrauma, por lo general en gente joven o adulto joven, y las que ocurren por caídas simples en el adulto mayor, que son mucho más sencillas y que tienen muy buen pronóstico, que no tienen complicaciones importantes y no requieren cirugía, que esa es la parte más importante. Ahorita. Muy bien, estas fracturas de la pelvis, vamos a hacer primero un repaso muy rápido en relación a los componentes desde el punto de vista anatómico, pues obviamente es el sacro y los dos huesos ilíacos junto con sus diferentes articulaciones. Desde el punto de vista anatómico ya vimos cuáles son los huesos que conforman el anillo pélvico, que está cerrado por delante a través de la sínfisis del pubis y del isquion, y por detrás a través de las articulaciones sacroiliacas en la parte posterior, y estos ligamentos muy importantes que hacen una unión muy sólida y muy fuerte en el anillo pélvico en la parte posterior a través de los diferentes ligamentos sacroiliacos anteriores, interóseos, sacroespinosos, etcétera, que estos los vimos en anatomía. Desde el punto de vista de la estabilidad de la pelvis, estos son algunos de los ligamentos y componentes, porque la pelvis está sujeta a través de sus articulaciones y los innumerables ligamentos que les confieren una estabilidad en rotación externa, en el plano sagital, en el desplazamiento vertical. Estos son los ligamentos cuando la rotación externa que la mantiene estable. Por delante, la sínfisis del pubis. Por detrás, los ligamentos sacroespinosos y los ligamentos sacroiliacos anteriores. En el plano sagital, el ligamento sacrotuberoso, y con relación al desplazamiento vertical, la parte posterior de los ligamentos sacroiliacos y los iliolumbares. Sin embargo, existen las lesiones que producen una pelvis inestable, que puede permanecer inestable en rotación, pero en el plano vertical permanece estable. Y esto es porque la lesión de la pelvis puede producirnos una fractura inestable, una estable, y desde el punto de vista de su morbilidad, aquí está el dato. Aquellas fracturas que decimos que son inestables, por lo general son traumatismos de alta energía, por choque frontal, aplastamiento o lateral o volcadura, que se presentan en el 37% de los casos aproximadamente y ocurren por edad entre los 15 y los 30 años de edad. Las fracturas estables, que son un trazo único, un trazo lineal, generalmente se producen por un traumatismo de baja energía en pacientes de edad avanzada con osteoporosis, que no sufren fractura de cadera, pero que sufren una caída de sentón, por ejemplo, y tienen una lesión, un trazo de fractura estable a nivel de cualquiera de los componentes de la pelvis. Y desde el punto de vista de todas las fracturas de nuestro organismo, las fracturas de la pelvis representan del 3 al 5% de todas las fracturas. Sin embargo, hay un porcentaje que casi llega al 10%, aproximadamente de un 8%, de aquellos pacientes politraumatizados, siendo inestables por el tipo de lesión, el 46%,
y casi siempre llevan lesiones asociadas. Aquí hay que recordar que inmediatamente por detrás de la sínfisis del pubis tenemos a la vejiga, ¿verdad? Luego tenemos en el caso de las mujeres el útero y todos aquellos órganos abdominopélvicos que están contenidos dentro de la pelvis, que por el tipo de lesión puede haber una lesión asociada de alguno de estos órganos. Y obviamente hay fracturas inestables que van a depender del sitio de lesión y que pueden ser fracturas abiertas o fracturas expuestas, sobre todo en aquellos pacientes que sufren lesiones por atropellamiento y aplastamiento, como por ejemplo al pasarle la rueda de un vehículo a través del abdomen. ¿Cuál es el mecanismo de producción? En el caso de las fracturas de la pelvis por alta energía en pacientes jóvenes, en el 80%, casi siempre son causadas por accidentes viales, atropellamientos. Como ven ahí, hay una imagen en donde el paciente sufre un traumatismo lateral. Y en la parte de abajo, esta es la imagen clínica, pero ya estabilizado con un fijador a nivel de la pelvis, de toda la serie de quimosis y hematoma, porque acuérdense que puede haber, aquí lo más importante es que después de un trauma importante de la lesión de la pelvis, aunque no hay un sangrado evidente, el paciente puede tener un hematoma retroperitoneal que nos cause un choque hipovolémico. A diferencia en los ancianos que tienen traumas de baja energía asociados a osteoporosis, principalmente en mujeres, pues son mecanismos de lesión muy simples, por una caída, por un sentón, y produce una fractura totalmente estable, que por lo general no requiere ningún tipo de aparato ortopédico, yeso, inmovilización, más que reposo y control del dolor. ¿Cuáles son las lesiones adicionales que se presentan en un paciente, sobre todo politraumatizado, con una fractura de la pelvis donde se compromete la estabilidad del anillo pélvico? La gran mayoría corresponde a las lesiones urogenitales, esto es uretra, vejiga, en un 25%. Si ocurren a nivel posterior, la lesión del plexo lumbosacro en un 8%, y entre el 5 y el 20% por el tipo de lesión y el gran hematoma retroperitoneal que no vemos, ¿verdad? Porque no es visible, pero hay datos clínicos, son pacientes en los que hay que estabilizarlos desde el punto de vista hemodinámico, porque pueden estar sangrando sin tener un sangrado visible, pero hemodinámicamente son estables hasta en un 20%. Si la lesión es una fractura abierta o expuesta, la mortalidad de estos pacientes aumenta muchísimo, como en las quemaduras de segundo y tercer grado. La mortalidad en estos pacientes llega hasta en el 50% cuando se trata de una lesión abierta. En nuestro medio no es tan frecuente por el tipo de transporte que se utiliza, pero en otros lugares, en otros países, por ejemplo en la Ciudad de México, cuando se establecieron los autobuses y aquellos transportes que van en sentido inverso al tráfico de una calle, pues muchos pacientes voltean a ver el tráfico del lado derecho, pero no el del lado izquierdo, y te atraviesan la calle y sufrían lesiones mortales por fracturas abiertas de la pelvis, al sufrir atropellamiento y trauma severo a nivel de la pelvis. Esto va a depender de la severidad de la lesión, de la hemorragia pélvica masiva y, por supuesto, de lesiones asociadas como son cráneo, vísceras, neurológicas, etcétera. Entonces, los atropellamientos de esta naturaleza con fracturas graves de la pelvis tienen una mortalidad hasta del 50% cuando se trata de fracturas expuestas. Esta clasificación es nada más para mostrarles cuántos tipos de fracturas hay. Esta clasificación, pues obviamente es para conocimiento de ustedes, pero pues desde el punto de vista de la clasificación, a nosotros los especialistas nos sirven porque esta clasificación considera el mecanismo productor y la dirección de la energía cinética o la cinemática que provoca el traumatismo y poder establecer un tratamiento. Esta es la más común que utilizamos, aunque en algunos hospitales especializados de traumatología se utiliza la clasificación de la AO o de la escuela suiza. Aquí lo importante es que sepan que hay estables, parcialmente estables e inestables. Cuando tenemos una lesión tipo A, decimos que es una fractura estable porque el arco posterior de la pelvis está totalmente intacto. Y esto es afortunadamente en el 58% de los casos.
En el tipo B de esta clasificación son fracturas parcialmente estables porque puede haber alguna lesión del arco posterior. Y las tipo C, por razones obvias, son tanto inestables desde el punto de vista vertical como de rotación, donde hay una ruptura completa del arco posterior y se presenta en el menor porcentaje de los casos. Aquí, por ejemplo, de las tipo A hay tipo A1, A2, A3, de la B hay una B1, B2 y B3, y en cada una de las imágenes, como está señalado ahí, pues obviamente en cada una de estas hay un trazo añadido, pero nada más hay que recordar que las tipo A son estables, donde el arco posterior se mantiene intacto. Las tipo B son parcialmente inestables, donde puede haber inclusive hasta una diastasis de la sínfisis del pubis. Y las fracturas tipo C hay una ruptura completa, tanto del anillo posterior y lesión del anillo anterior. Entonces, la clasificación de Marvin-Tile es la que más comúnmente utilizamos para clasificar esto y identificar el tipo de trauma o cinemática del accidente. Estables, parcialmente estables y totalmente inestables. Como ven, aquí nada más para señalarles en esta imagen, bueno, aquí ya vemos una fractura estable donde el arco posterior está intacto y solamente vemos dos trazos, un trazo que tiene la flecha de arriba a nivel de la rama iliopúbica y un trazo a nivel de la rama isquiopúbica. Entonces, hay fracturas por avulsión, como la de la espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior o bien de la tuberosidad isquiática, estables mínimamente desplazadas a nivel del ala del ilíaco, transversales del sacro del coxis sin desplazamiento, etcétera, que son las variedades añadidas, pero las tipo A, lo importante aquí es lo que está subrayado, que tienen el arco posterior de la pelvis totalmente intacto. Las tipo B, que son parcialmente estables, bueno, tienen una ruptura incompleta del arco anterior. Algunas se denominan en libro abierto, lesión en libro abierto, hay B1, B2, B3, etcétera, y lesiones por compresión lateral que pueden ser inestables en rotación interna. En esta imagen visualizamos una diastasis que corresponde a una lesión en libro abierto que es parcialmente estable porque tiene una lesión añadida de la sínfisis del pubis con una separación o diastasis en la sínfisis del pubis. Las tipo 3, las tipo C, que son totalmente inestables, tanto en un sentido como en el otro, tienen una lesión completa del arco posterior y entonces estas son lesiones muy graves, como se ve en esta imagen de una tomografía axial tridimensional, donde vemos lesión del arco posterior, ruptura del sacro, diastasis de la sínfisis del pubis, lesión de la rama iliopúbica del lado izquierdo, a su derecha de la pantalla, fractura y avulsión de la tuberosidad isquiática y pero sobre todo hay una lesión completa del arco posterior. Aquí es un diagrama de esta misma clasificación, donde se pueden observar los diferentes trazos que pueden ocurrir a través de esta clasificación de Marvin-Tile, donde los trazos de fracturas estables, que son lesiones que corresponden al tipo 1, la lesión tipo B, la lesión tipo C, y los diferentes trazos que puede haber dependiendo del mecanismo de lesión e intensidad del trauma. Esta otra clasificación que corresponde al sacro, bueno, tiene que ver con las zonas del sacro de afuera hacia adentro, el ala sacra, la región del foramen y la región del conducto vertebral. La zona 3 está asociada a daño neurológico, incontinencia, trastornos a nivel de la función sexual, dolor tipo ciático y por consiguiente debilidad conforme la lesión se va acercando hacia el centro. La tipo puede tener cualquiera de estas lesiones añadidas. Desde el punto de vista del examen físico, tenemos que identificar en primer lugar si el paciente es producto de una lesión de alta energía. Entonces, estas lesiones de alta energía se asocian de un 60-80% con otras lesiones. Tenemos que hacer una inspección muy importante del abdomen, dependiendo del antecedente del trauma, hacer una revisión pélvica y urológica, contusiones, buscando equimosis y cambios de coloración en los flancos y en la espalda, y en el caso de los varones, identificar hematoma escrotal asociado a lesión del arco anterior,
Puede haber una lesión del arco posterior donde vamos a observar discrepancia de miembros inferiores, asimetría de las caderas. Aquí es muy importante revisar el periné, el área perirectal, la pelvis, e inclusive llegar a exámenes en relación al exámenes con aparatos a través de examen vaginal con espéculos, anoscopía, etcétera. Es muy importante en las maniobras de exploración. Estos pacientes los vamos a recibir en el área de urgencia. Son pacientes en estados críticos que llegan muchas veces con choque hipovolémico. Entonces es muy importante en este caso estabilizar desde el punto de vista hemodinámico y al mismo tiempo la instalación de una sonda de Foley para identificar el aspecto de la orina. Si tenemos al colocar nuestra sonda urinaria, tenemos la presencia de sangre, entonces tenemos la obligación de realizar una uretrografía retrógrada para identificar lesión de la uretra o bien lesión de la vejiga. El manejo del paciente politraumatizado, que es vigilar la respiración, el examen del abdomen, cardiopulmonar, etcétera. Y por supuesto, la colocación de una sonda de Foley cuando sospechamos la lesión de la pelvis para poder identificar hematuria y en un momento dado poder realizar los estudios necesarios que nos confirmen la lesión parcial o total de la uretra o de la vejiga por la relación de esto, de la pelvis con estas estructuras. Desde el punto de vista de la evaluación radiográfica, tenemos que revisar en la radiografía anteroposterior de la pelvis, fracturas de las ramas, si hay una separación en la sínfisis del pubis, la lesión de las articulaciones sacroiliacas, la visualización del sacro, la visualización de las espinas y aquellos signos que nos van a demostrar inestabilidad, pues obviamente va a ser la lesión del arco posterior, si existe fracturas por avulsión de las transversas de L5, si existe una separación mayor del pubis de 2.5 centímetros o bien a nivel del sacro la incongruencia en la línea del foramen. Esta es una radiografía de la pelvis, donde si aquí ustedes siguen esta imagen, siempre hay que visualizarla como si hiciéramos un barrido de arriba hacia abajo, del centro hacia afuera y de abajo hacia arriba para identificar y siempre de la pelvis completa para poder identificar desde el punto de vista radiológico las estructuras normales con la estructura lesionada. Si visualizamos el lado izquierdo, derecho de la radiografía, pero izquierdo en su pantalla en relación a la pelvis, en primer lugar observamos la diferencia en relación al agujero obturado. El agujero obturado del lado derecho está como más amplio. Siguiendo hacia arriba vemos que hay una fractura en la rama iliopúbica. Y hay una ligera rotación porque la dimensión del hueso ilíaco hacia el lado derecho de la pantalla es muy diferente del lado izquierdo. Esto lo veríamos en una radiografía anteroposterior de la pelvis para poder visualizar. Podemos identificar que hay una integridad del arco posterior, solamente hay una lesión en la rama iliopúbica y la sínfisis del pubis está en su lugar y no hay ninguna separación. Sin embargo, existen algunas proyecciones que se utilizaban hasta hace algún tiempo para visualizar, en este caso, una proyección caudal y o hacia adentro, que se toman siempre con el paciente en decúbito supino, con inclinación de 60 grados, y el tubo de rayos X entra centrado al ombligo. ¿Para qué nos servía esta proyección? Digo servía porque actualmente con la tomografía sustituimos estas proyecciones, pero cuando no disponemos de una tomografía, esta proyección caudal de la pelvis nos ayuda a determinar desplazamiento de las sacroiliacas, como ven en el lado derecho de su pantalla, hay una lesión de la sacroiliaca y es importante para determinar la deformidad rotacional en la mitad de una pelvis. Hay alteración en el agujero obturado, etc. La otra proyección que utilizábamos era la cefálica. Voy a regresar para que vean la diferencia. Una es caudal, cefálica, para ver los desplazamientos verticales. Y también utilizamos proyecciones laterales. Actualmente, ¿qué es lo que se utiliza en las fracturas complejas de la pelvis? La tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en una radiografía normal con una TAC tridimensional, el tercio de estas lesiones cambian su clasificación.
Como ven, las imágenes son mucho más nítidas, mucho más precisas para poder planear la reconstrucción de esta pelvis en el momento antes del procedimiento quirúrgico mediante la tomografía. Desde el punto de vista de la identificación de las lesiones en el área de primer nivel de atención o en el área de urgencias de un hospital de segundo nivel, nuestra obligación como médicos de primer contacto es identificar el tipo de trauma. Es un paciente adulto mayor que cayó sentado, vino caminando, pero tiene dolor, pues le tomo una radiografía de la pelvis para ver si no hay una fractura de la rama iliopúbica, de la rama isquiopúbica o del hueso ilíaco, y darle un diagnóstico de certeza y orientarlo a que es una lesión desde el punto de vista de la pelvis no grave, y descartar una fractura de cadera, por supuesto. Si el paciente es producto de un trauma de alta energía, tenemos que hacer todo el manejo del paciente politraumatizado, identificar zonas de quimosis, estabilizar hemodinámicamente, y es muy importante la instalación en un paciente politraumatizado, cualquiera que sea su lesión, la colocación de una sonda de Foley, y en el caso de la pelvis nos sirven para identificar la presencia de hematuria y poder descartar o realizar los estudios necesarios para determinar la causa de la hematuria. En el caso de las lesiones graves de la pelvis pueden ser por lesión de la uretra o lesión de la vejiga. El tratamiento va a depender del grado de la lesión, si hay de grado de lesión y luxación, si hay lesiones añadidas de la cabeza, del tórax, del abdomen, si tenemos que hacer maniobras de resucitación, etcétera, o reanimación. ¿Cuáles son los principios fundamentales del tratamiento? Bueno, pues es un tratamiento temprano y agresivo, siempre y cuando tengamos un paciente politraumatizado. Hay que estabilizar la pelvis y en muchas ocasiones llegar a procedimientos quirúrgicos con la ayuda de otros especialistas. En el caso de las lesiones estables, como ven, prácticamente todas las lesiones estables casi siempre son tratamiento conservador. El paciente no requiere de cirugía. Su recuperación completa es entre 6 y 8 semanas. Y salvo que tengamos pacientes jóvenes, por ejemplo, como en el caso de una fractura de la tuberosidad isquiática o arrancamiento, pues necesitará una cirugía con fijación de los fragmentos. En las A2, el tratamiento es conservador. Y en la gran mayoría de los pacientes, las lesiones estables no requieren de tratamiento quirúrgico, bien el tratamiento puede ser muy simple mediante reducción manual bajo anestesia, como en el caso de las fracturas del sacro, o bien en las fracturas luxaciones del coxis, siempre y cuando se reciban de manera inmediata. Y la reducción de la fractura luxación del coxis se hace bajo anestesia a través del tacto rectal. Las lesiones parcialmente estables, pues algunas requieren, si la lesión a nivel de la sínfisis del pubis es menor a 2.5 centímetros, no requiere estabilización. Más allá de esto, requieren un tratamiento que puede ir desde la colocación de colocarlo en una fronda o en una masa pélvica, hasta la colocación, como vimos, de fijadores externos para mantener la estabilidad en ambos sentidos. Y las lesiones tipo C, pues prácticamente todas son a través de fijación externa y colocación de placas. Hay que hacer una cirugía vía abdominal y abordaje anterior y retroperitoneal, en este caso. Las complicaciones inmediatas de aquellos pacientes politraumatizados que tengan una lesión compleja de la pelvis, fracturas totalmente inestables, son muerte por hemorragia incontrolable, por choque hipovolémico, por hematoma retroperitoneal, o bien por lesiones del aparato respiratorio cardiovascular, cráneoencefálicas, neurológicas, viscerales y sobre todo aquellas fracturas que son expuestas. Esas son las complicaciones inmediatas. Las mediatas obviamente son por sepsis o falla orgánica múltiple, aquellos pacientes que reciben trauma abdominal por aplastamiento, hacen fascitis necrotizante de la pared anterolateral del abdomen, y esto condiciona sepsis y la sepsis falla orgánica múltiple, la tromboembolia pulmonar y la necrosis, como les decía yo, de los tejidos por aplastamiento y, por supuesto, las infecciones. Habitualmente son pacientes que permanecen en el área de terapia intensiva. Y de manera tardía, si esto se resuelve, pueden haber algunas complicaciones que aparezcan de manera tardía, dependiendo del tipo de fractura, pues obviamente están los trastornos de la marcha,
si hay una discrepancia de la extremidad por un desplazamiento vertical de la pelvis, sobre todo en el arco posterior, que condiciona discrepancia de miembros inferiores, las lesiones del plexo lumbosacro a través del sacro y contusión o bien lesión de alguna de las raíces que van a ocasionar, obviamente, trastornos sexuales por afección del nervio pudendo. Pueden quedar secuelas neurológicas o neuropatías permanentes, dolor a la marcha y la menos frecuente son los retardos de consolidación. Aquí vamos a ver algunos casos clínicos. La primera es una imagen tomográfica. La segunda imagen corresponde a una reconstrucción de la fractura de la pelvis, donde ustedes visualizan la serie de placas que reconstruyen el anillo pélvico y las imágenes metálicas o en blanco que se ven más pequeñitas corresponden a las grapas de la sutura de la vía abdominal y retroperitoneal que se hace para llegar a la pelvis y colocar este tipo de implantes, placas maleables con tornillos que hacen la reconstrucción de todo el anillo pélvico. Obviamente, para hacer este tipo de reconstrucción se requiere de un entrenamiento especial. Por lo general, existen cirujanos ortopédicos y traumatólogos con una subespecialidad en cirugía de la pelvis. Desde el punto de vista de los fijadores, aquí tienen alguna combinación, tanto de fijadores como con placas, pero los fijadores externos pueden ser utilizados de manera temporal, en tanto se realiza la fijación definitiva, o bien en el caso de aquellos pacientes que tienen fracturas expuestas o lesiones por aplastamiento del abdomen con heridas, que necesitamos fijar y mantener la pelvis a través de clavos que van insertos en los huesos ilíacos y el sistema de fijación interna, como ven en la imagen clínica de abajo a su derecha, donde es un paciente que tiene una fractura de la pelvis, pero que tiene un fijador externo para mantener la estabilidad de la pelvis mientras recibe un tratamiento definitivo. Desafortunadamente, ocurren lesiones graves, como ven aquí, algunas imágenes clínicas, con lesiones aparatosas desde el punto de vista de las partes blandas que ocasionan necrosis de los tejidos, fracturas complejas, equimosis y lesión a nivel del periné, como en el último caso de la imagen clínica del lado derecho. Aquí vemos la colocación de unos fijadores externos desde el punto de vista radiológico, una placa de reconstrucción para el acetábulo, una tomografía tridimensional con una fractura de todo el ilíaco que llega hasta el acetábulo y la colocación de un fijador externo a nivel del abdomen para estabilizar la pelvis. Imágenes radiológicas que van desde imágenes radiológicas simples, donde vemos una gran separación de la sínfisis del pubis con un fragmento de la rama iliopúbica del lado derecho de su pantalla, con una inestabilidad anterior, la tomografía tridimensional, una tomografía tridimensional donde se ve una placa de reconstrucción de toda la rama iliopúbica, y la imagen de abajo donde ven lesiones combinadas de la sínfisis del pubis con ramas de la pelvis del lado derecho. También la visualización de pacientes, obviamente, como ven las zonas de equimosis, los fijadores externos, fractura de la zona 1 del sacro, fracturas de la rama iliopúbica, de la rama isquiopúbica en la imagen del lado derecho. Y las fracturas, en relación a las fracturas tanto de la pelvis, del sacro y del coxis, bueno, las lesiones del sacro y del coxis, desafortunadamente en los jóvenes y en el adulto, no en el adulto mayor, en el adulto joven, las caídas por sentón pueden ocasionar lesión a nivel del sacro y las menos graves son a nivel del coxis. Entonces son algunos de los sitios que se pueden lesionar, la forma de caída y bueno, ¿y qué eso es lo que ocurre? Bueno, en la imagen de abajo a su izquierda ven ustedes cómo hay una fractura y luxación del coxis desde el punto de vista traumático, que si el paciente acude dentro de las primeras horas, puede ser que podamos realizar una maniobra de reducción de la luxación y a través de tacto rectal, obviamente con el paciente con analgesia y si es posible con anestesia para evitar dolor. A nivel del coxis, esto es lo que ocurre, las caídas por sentón. En estas imágenes ustedes ven cómo
el coxis puede perder su congruencia, deslizarse o desplazarse hacia atrás, y entonces tenemos que hacer una manipulación para devolverle su curvatura hacia adelante del último segmento del coxis. En general, el tratamiento general de esas fracturas, si son fracturas graves, es el soporte vital si se precisa, analgesia y valorar lesiones agregadas. Las fracturas de baja energía o fracturas estables, el tratamiento es totalmente conservador. Las imágenes le señalan cómo desde la aplicación de un vendaje muy rudimentario con un campo o una faja pélvica, podemos estabilizar y que esto sea un mecanismo de traslado a través del cual podemos enviar a nuestro paciente si lo recibimos fuera de un lugar accesible para tratamiento. La siguiente imagen corresponde a lo que es una placa de reconstrucción para las fracturas de la pelvis, y la imagen de abajo corresponde a lo que muchas instituciones como la Cruz Roja y algunas otras tienen como férulas neumáticas de traslado, que a través de estas férulas, que es un pantalón que mediante la inyección de aire produce una compresión, y el objetivo de esto, como de la faja pélvica en los casos graves con sangrado importante por datos de choque hipovolémico de este paciente, nos mantienen o contienen la pelvis para evitar mayor sangrado y nos sirven como métodos de transporte para que el paciente llegue a donde debe de ser atendido. Es importante optimizar el tratamiento mediante un algoritmo diagnóstico y terapéutico que incluye, como ven, estas son lesiones que incluyen a más de un especialista, no solamente el traumatólogo, también el cirujano general, el cirujano vascular, el anestesiólogo y, por supuesto, el radiólogo intervencionista cuando tenemos lesiones de órganos abdominopélvicos, en particular de la uretra y de la vejiga, para hacer estudios contrastados que nos permitan determinar en dónde está la ruptura o la lesión. Por eso es importante la instalación inicial de una sonda de Foley. La mayoría de estas fracturas causan mucho dolor, incluso cuando el paciente está sentado, ¿verdad? Y estas fracturas pueden provocar, si son lesiones por politrauma, hemorragias mortales que pueden ir acompañadas de lesiones graves. Las radiografías simples pueden mostrar la mayor parte de las fracturas de la pelvis, pero también podemos utilizar tomografía computarizada para aquellas fracturas complejas. Las fracturas estables son tratadas de manera conservadora, y si las fracturas son más graves, entonces se utilizan los implantes que acabamos de mencionar, que pueden ser placas y tornillos que se colocan mediante un procedimiento quirúrgico, mediante abordaje anterior y retroperitoneal del abdomen. Las fracturas pélvicas se presentan con severidad variable. Ya vimos que hay dos grupos de edad: las lesiones de baja energía y las secundarias a un traumatismo de alta energía, que van a ocasionar una inestabilidad del anillo pélvico, que con frecuencia son asociadas a altas tasas de mortalidad. Actualmente las técnicas de estabilización evolucionan hacia técnicas menos invasivas y percutáneas. Esto es para evitar la cirugía abierta, sobre todo con el paciente en decúbito supino. Sin embargo, a pesar de estos avances, el dolor, la disfunción sexual o problemas neurológicos se asocian a este tipo de lesión. Esta es una imagen de una placa de reconstrucción de manera esquemática, y tras la estabilización del paciente, pues obviamente tendremos que, además de la restauración anatómica, tenemos que hacer esto es predictorio para la recuperación funcional. Como les dije, actualmente las técnicas son menos invasivas y pues todas estas lesiones pueden persistir. Muy bien, hasta acá llegamos con las fracturas de la pelvis. Como ven, hay dos grandes grupos en la lesión de la pelvis: el adulto mayor que sufre una caída simple y el adulto joven o los jóvenes que están lesionados en traumas de alta energía, choques por volcadura, choques frontales, choques laterales de vehículos en movimiento, que producen pacientes politraumatizados con afectación del anillo pélvico y que puede llevar a lesiones muy graves que debemos detectar. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Adelante.
En el caso de las fracturas de coxis, ¿es normal tener secuelas posteriores a la recuperación? Es que, por Sí, ejemplo, yo hace como 4 años me fracturé el coxis patinando y caí sentada y pues ya me recuperé y todo, pero sí como por 2 años, me dolía mucho la espalda si pasaba mucho tiempo sentada. sí, sí, es normal, es normal. Por esto es que pues hay programas específicos de rehabilitación y durante un buen tiempo, después de una lesión en el coxis, aunque parezca un poco eh, cómico, pero siempre tiene uno que andar con una donita o con una almohada para evitar el apoyo en superficies duras, para evitar la irritación y la inflamación de los ligamentos sacrococcígeos, porque si no queda un dolorcito ahí, queda un dolor permanente y entonces es por esto que muchas veces se recurre a la fisioterapia para tratamiento del dolor residual después de una fractura del coxis. Gracias, doctora. Sí, ¿alguna otra pregunta? Aquí es importante que hagan la diferenciación entre los dos tipos de lesiones que existen a nivel de la pelvis. Lesiones de alta energía en gente joven. Por ejemplo, yo lo que más recuerdo es el accidente de la hija de un doctor. Iban 3 en la parte posterior del vehículo, 2 adelante, y en plena carretera son embestidos por un tráiler de manera lateral. Se vuela un alto el tráiler en un cruce de una carretera y el impacto lo reciben los 3 pasajeros de la parte posterior. El sándwich de esos 3 era la hija del doctor. Y cuando viene el golpe, además del golpe, entre los dos cuerpos de la persona que iba en medio, hacen un mecanismo de compresión lateral de ambos lados y le fracturaron la pelvis con lesión de la uretra. Entonces tuvo que ser hospitalizada, fue una ruptura parcial de la uretra, tuvo que andar esta joven con 1 o 2 meses con la sonda de Foley en lo que se recuperaba la lesión de la uretra, estuvo hospitalizada, tuvo datos de hipovolemia, se le tuvo que poner sangre, hizo equimosis en toda la pelvis. Afortunadamente no hubo necesidad de operarla porque fue una lesión estable, pero con repercusión desde el punto de vista, o sea, obviamente golpes y trauma en muchos lugares, pero ninguna que pusiera en peligro su vida, excepto la lesión de la pelvis, que fue lo más grave que tuvo. Entonces, para que tengan un cuento ustedes, por ejemplo, cuál puede ser, o bien alguien que va caminando, o alguien que es atropellado de manera lateral, o embestido de manera lateral, si no te fracturan el fémur, puedes tener una lesión de la pelvis y es una lesión grave en la gente joven porque el sangrado que se forma es totalmente retroperitoneal y no lo vemos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la evaluación hemodinámica de nuestro paciente. De entrada, instalar una venoclisis, determinar sus signos vitales, instalar una sonda de Foley ante la posibilidad de una lesión de la pelvis para determinar de manera inmediata si hay o no lesión urogenital, que es de las más frecuentes. Ya el tratamiento quirúrgico, pues ya es totalmente especializado y si son pacientes graves, pues por lo general son hospitalizados en el área de terapia intensiva. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, nadie ha visto algún paciente con fractura de la pelvis o que conozcan, porque también les puedo comentar otro caso antes de que pasemos a la última parte. A lo mejor ustedes supieron de un accidente que hubo de un joven que estaba pasando uno de los puentes a Progreso, cae y lesiona a alguien que estaba abajo resguardándose de la lluvia. El paciente que ocasionó el accidente, al caer y volcarse su vehículo del puente hacia la parte de abajo, se lesionó la pelvis. Y desafortunadamente este paciente quedó con trastornos para la marcha, a pesar de que fue operado, ¿verdad? Pero es un caso aislado también, no tan frecuente, pero el mecanismo de lesión, ¿cuál fue? Obviamente estaba conduciendo alcoholizado a gran velocidad, perdió el control, volteó el vehículo,
cae del periférico hacia la parte de abajo, en uno de los puentes de la carretera Progreso o del periférico, no me acuerdo exactamente. Y este joven, en el momento de la caída, sufre una lesión de la pelvis más trauma cráneoencefálico. Tuvo que ser intervenido del trauma cráneoencefálico y secundariamente de la pelvis. Se recuperó del trauma cráneoencefálico, pero lamentablemente quedó con trastornos para la marcha porque tuvo una lesión muy grave de la pelvis. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta más? Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, estas dos presentaciones se van a quedar en el material de clase y si quieren compartir su pantalla, los videos que vamos a ver, los vemos y luego hacemos algunas aclaraciones, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí. ¿Me pueden confirmar si lo ven? Sí se ve. Sí lo vemos. Ok, gracias. Sí, sí se ve. Adelante. Creo que cada uno le tenemos que dar clic a la imagen para verlo, ¿verdad? Para adelantarlo. Sí, el primero es el de pinza de azúcar o en férula en U. O sea, si todos tenemos que darle clic, ¿verdad? No, yo le doy clic. Ya le voy a... Perfecto. Muy bien. Gracias. Hoy tiene sonido. ¿No suena? Yo no lo escucho. No se escucha. Cariño. No. No lo escucho, hijo. Creo que tiene que tener activado su micrófono para que se escuche. Yo lo tengo activado. Cuando vas a compartir pantalla... Le voy a dar play y me dicen si se escucha, ¿va? Va. No se escucha. No. No se escucha. Cuando vas a compartir pantalla, ahí te sale una pestañita que dice incluir sonido del equipo para que se escuche el video. Ok, voy a intentar. Ándale, ya vi. A ver si me confirman ahorita. Los materiales a utilizar en la pieza de azúcar para el húmero, que es el yeso. Ya se escucha. La proporción de pacientes, venda de algodón laminado y venda elástica. Son los tres materiales a utilizar para la pinza de azúcar de húmero. Vamos a tomar la medida para la pinza de azúcar en fracturas del húmero. Las pinzas de azúcar para húmero se utilizan para las fracturas que son de la diáfisis y la pelvis proximal. La medida corresponde a la base de la axila por dentro, acá. Vamos a darle la vuelta al codo en 90 grados. En 90 grados y subimos hasta el tercio medio de la clavícula. Viene desde acá hasta el tercio medio de la clavícula. Esta es la medida de la pinza. Una vez tenemos la medida, vamos a hacer el procedimiento de realizar la férula convencional, como todas las férulas. Tomamos una medida a lo ancho. En medio de esa medida vamos a poner las capitas de yeso. Ya saben que hay dos métodos para hacer las capas de yeso. En este momento vamos a poner solo dos capas, pero las capas de yeso que se utilizan para las piezas de azúcar son las mismas capas que se utilizan para cualquier férula del miembro superior, que son entre 10 a 12 capas de yeso. ¿Listo? Una vez tenemos las 12 capas de yeso, vamos a ponerle la protección, el acolchado. El acolchado es igual que en las otras férulas del miembro superior. Entre más acolchadito, más el paciente no va a sufrir tanto. Tenemos que
preparado el vendaje elástico con el que vamos a fijar la férula y ya procedemos a dilatar la férula como tal. Como tomamos la medida base de la axila o a 90 grados y subimos hasta el tercio de la clavícula con la férula ya hecha. Como en este momento no tenemos más para ayudar, vamos a sostener ahí. El vendaje lo iniciamos siempre en la parte medial, dándole forma al yeso para que no vaya a quedar tallando ni molestando en ningún lado. Iniciamos con un vendaje circular y procedemos de distal, haciendo un vendaje en X y cubriendo una tercera parte de la venda que pusimos anteriormente hasta cubrir todo el hombro. Una vez finalizamos el vendaje, vamos a poner la posición anatómica del paciente. Cuando finalizamos el vendaje, ajustamos y finalizamos con un cabestrillo. Siempre vamos a preguntar si el vendaje está muy apretado por si toca hacer correcto. Quería adicionarles que cuando uno va a colocar el yeso acá, el ancho del yeso no debe ser mayor que el brazo del paciente. Es decir, por ejemplo, regularmente se utiliza un yeso de 4x5 o de 3x5. No debe ser muy ancho porque lo que se busca siempre es que quede posibilidad de ajustar la pinza de azúcar contra el brazo. Si se utiliza muy ancho el yeso, pueden golpear yeso con yeso y no ajusta el yeso contra el brazo. Les puedo... ¿Este es todo? ¿Hoy? Ese es todo de pinza de azúcar. Bueno, a ver, vamos a hacer algunas aclaraciones. Esta pinza de azúcar, antes de que pasemos a la siguiente, ¿qué es lo que... ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, doctora, sí. Entonces, todo está muy bien, está perfecto, pero es un solo componente. Habitualmente ponemos dos componentes. Ya una vez que se termina esta pinza de azúcar real, que es esta, colocamos una férula que va de la parte posterior media del brazo hasta la base de los dedos, que sería la férula braquipalmar. ¿Cuál es el objetivo? Que tenemos bloqueados dos movimientos cuando vamos a trasladar a un paciente o cuando inclusive se puede utilizar como método definitivo, pero nos asegura más evitar que los fragmentos en una fractura del húmero se movilicen. En el video está perfecto como muestran, mucha gente lo llama la técnica del sándwich. ¿Cuál es el material que se utiliza? Guata, 4 o 5 capitas en rollito de guata, que así viene, guata de algodón. Hay otro tipo de guata que es sintética, que se utiliza en la fibra de vidrio, pero aquí estamos hablando de yeso convencional. El número de capas, habitualmente utilizamos 2 vendas de 10 centímetros de yeso, que son
que se van siguiendo de la misma longitud. Tomo la medida primero con la guata, del tamaño de la férula que quiero, dependiendo del tamaño del paciente, lo que voy a inmovilizar, base de guata, yeso intermedio, capas de yeso intermedio, que 2 vendas me hacen un promedio de 12 capitas, ¿verdad? Colocando una sobre la otra de manera longitudinal, como lo hizo el presentador. Y la siguiente capa es guata. O sea, el yeso nunca puede estar en contacto directo con la piel. Tiene que estar protegida la férula con guata por arriba y por debajo para evitar el contacto directo del yeso. Una vez que se coloca, como bien puso, inicia en el tercio medio. Si ustedes siguen el orden del vendaje, él inicia de derecha a izquierda. Yo habitualmente inicio y después lo podemos ver de derecha a izquierda para darle a mi mano derecha, a lo mejor él es zurdo, ¿verdad? Pero yo iniciaré de derecha, de afuera, o sea, de izquierda a derecha para poder manipular con mi mano derecha el vendaje elástico. Es muy importante que a nivel del pliegue del codo, el vendaje que va a sujetar nuestra férula en U sea en 8 o en X, como él dijo. Esos serían los únicos puntos que yo les aclararía. Y en la férula en U, la férula llega hasta el hombro. Y es muy importante separar la axila. Por eso es importante también estar ayudado a este paciente porque no le duele, ¿verdad? Pero si en vivo tuvieran un paciente que tiene dolor, necesitarían a un ayudante o pedirle al paciente que así como le pusieron el cabestrillo, él se detenga con su otra mano de la base del pulgar. Imagínense a este paciente que tiene dolor y ustedes le piden que le ayude porque no tienen ayudante y lo único que le piden es manipular y colocar la férula, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Muy? No, por nuestra parte no. Muy bien. ¿Seguimos entonces? Sí. Los materiales a utilizar. El siguiente correspondería al vendaje en 8 de clavícula o también conocido como 8 de guarismo. Este de por sí creo que no tiene sonido. Bueno, ahí les vamos a explicar, no importa que no tenga sonido. Es muy importante la primera, que es la posición del paciente con las manos hacia los lados de la cintura, tratando de tirar un poquito el hombro hacia atrás. El vendaje se coloca, lo colocamos por detrás, ¿verdad? Iniciamos primero con una capa, como ven, inicia del hombro a la axila, rodea la axila, regresa por el otro lado, siempre acetado, ¿sí? Rodea la otra axila, regresamos del otro lado y ya tenemos el vendaje en 8. Previo a esto debemos de poner, si lo tenemos, una capita de guata para proteger muy bien la zona húmeda de la axila. En caso de que no tuviéramos la guata, podríamos colocar algodón e inclusive apósitos con tela de celulosa, como las toallas sanitarias, que impidan el contacto directo de piel contra piel. ¿Cuántas vendas o cuánto material utilizamos? Habitualmente utilizamos por lo menos 2 vendas, dependiendo del tamaño del paciente, estatura, si es pediátrico. Si es paciente pediátrico, podemos utilizar 5 o 10 centímetros de ancho de la venda, y si el paciente es adulto, 10 centímetros. A no ser que sea un individuo muy corpulento, tendríamos que utilizar de 15. Este método de inmovilización es temporal, como les dije, mientras se realiza la inmovilización completa. Es importante que la venda elástica sea colocada de manera rodada, como hace la persona que lo está poniendo. ¿Le puedes dar play otra vez, por favor? O sea, rodarlo, no estirar la venda y jalar, porque entonces vamos a comprimir el paquete axilar. Fíjense ustedes cómo con el pulgar de la mano derecha va rodando la primera parte, que es la guata, rodado o asentado. No levanta para nada en la mano, sino que esto es asentadito para que sea confortable para el paciente. Después de poner 2 o 3 vendas vueltas de la guata que protege la zona axilar, comenzamos con el vendaje elástico, iniciando por delante del hombro y sin estirar mucho, nada más que quede asentado. Baja su vendaje elástico, vuelve por la axila, regresa por la parte anterior,
bajamos de tal modo que quede asentado haciendo presión en ese 8, ¿verdad? Las cabezas del 8 vienen siendo los dos hombros. Y una vez finalizado el vendaje elástico a través por lo menos de 2 vendas elásticas, fijamos con tela adhesiva, asegurándonos que no tenga ningún tipo de compresión el paciente, porque podemos ocasionar edema en el menor de los casos de la extremidad donde está muy apretado el vendaje, o bien lo más grave sería que estuviéramos comprimiendo a través del vendaje el paquete vascular de la axila. Entonces es importante que quede bien asentado cualquiera que sea el lado fracturado, dándole un poco más de tensión en el momento de deslizar la venda al lado fracturado para hacer presión. Cortamos y colocamos con tela adhesiva y nuestro vendaje elástico en 8 ya quedó listo. Este vendaje después es sustituido siempre y cuando lo tengamos con una ortesis o un tirante o soporte clavicular para el tratamiento definitivo de este paciente. Muy bien. Muy bien, ¿seguimos? La férula antebraquial. Ahorita vamos a ver la férula antebraquial. Muy bien. El protector tubular de algodón circular plástico. Antes de aclararles, esa tela se conoce en ortopedia como estoquinete. Es como una tela de algodón tipo calcetín. Pueden sustituirlo por un calcetín y sobre esto se puede colocar. Este material de algodón, sobre todo en nuestro medio, ayuda mucho para el sudor. Especialmente ante un vendaje de yeso. Fíjense que la cobertura es muy fina de la piel. No hay que exagerar en la protección porque podremos ceder demasiado espacio entre la lesión y la piel, con lo cual cuanto más capa haya de aire, por tanto de material en esta zona entre la lesión y la férula o el yeso, más margen de retorno o de movilización de esta lesión tenemos. En este punto, este yeso o esta férula de yeso antebraquial no deberíamos respetar los puntos que hemos comentado antes en el yeso de Zancoli, añadiéndole una recomendación y una posición funcional más, que es la de la muñeca. Obviamente, en el Zancoli la muñeca quedaba libre totalmente, por tanto no hemos hablado de ella. Aquí, en este yeso antebraquial, en esta férula, la muñeca del paciente debe quedar a 15 grados de dorsiflexión, para que quede en una posición adecuada esta articulación que ahora sí comprometemos y no comprometíamos en el Zancoli. ¿Cómo conseguiremos que la paciente mantenga esta posición tan incómoda? Pues es muy sencillo. Si se le pide que coja una venda de cualquier material, no especialmente grueso, y apoya el brazo sobre la mesa de trabajo, y ya por la misma posición el paciente consigue estos 15 grados de dorsiflexión sin hacer ningún esfuerzo sobreañadido. Siguiente paso, mediremos con la bobina de yeso la longitud del antebrazo en cuestión. Aplicaremos unas capas continuas en zigzag sobre esta medida previa y aplicaremos alrededor de unas 12 capas de ello. Como pueden comprobar, la medida es exagerada, pero yo lo pretendo para ajustar y recortar los bordes en punto redondeado una vez aplique el yeso sobre el paciente. Hecho esto, cogeremos en zigzag la férula, la introduciremos en la palangana de agua fría, esperaremos a que desaparezcan las burbujas de aire y escurriremos adecuadamente, pero sin presionar el agua del yeso. Y aplicaremos. Quédense más cortos en la zona de aplicación proximal, por debajo del protector almohadillante, y ahora veremos el motivo.
zona distal, es muy probable que haya quedado la férula exageradamente larga, ya lo pretendía. La recortaremos y visualizaremos. Recortamos material sobrante para cubrir, pero visualizar en todo momento la zona de las cabezas de los metacarpianos. Efectivamente, ahí está. Bien, ¿qué particularidades tiene esta férula como cualquier otra férula en cualquier parte anatómica del paciente? Que hay que ajustarla como cualquier tipo de yeso. Ajustarla especialmente en esta zona. Si la férula es de antebrazo, la lesión supuestamente puede ser una contusión, una fractura estable en la zona de cúbito y radio distal. Si fuese en cualquier otra zona, probablemente se precisaría de una férula braquiopalmar y no de esta férula antebraquial. Sea como fuere, la férula hay que ajustarla al máximo, especial por tanto por estas supuestas lesiones en la zona de cúbito y radio distal, la zona de la muñeca, ajustando las cabezas de los metas y a la vez que ajustamos y retiramos el aire, acabamos de pulir el yeso. Doblamos, como decía antes, el protector almohadillado sobre el extremo proximal de la férula de yeso, lo cual facilitará la comodidad de esta férula porque siempre estará blanda en el extremo que contactará la piel del paciente. De ahí la necesidad de dejar el protector siempre descubierto. En este proceso el yeso ya empieza a fraguar, como podemos comprobar. Podemos mojarlo, nos iría muy bien, darle un refuerzo con agua, especialmente en las zonas de flexión. Verificamos que el primer dedo se puede movilizar sin ningún tipo de problema, como así debe ser. Verificamos que la base del quinto dedo queda libre totalmente. Verificamos que el paciente tiene cubiertos, pero no limita el movimiento de los 5 dedos. Ajustamos y le pedimos al paciente que se levante. Llegado a este punto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la sujeción de esta férula. Habitualmente se sujeta con una venda de gasa. Puede ser con cualquier otro tipo de material que nos permita evitar que esta férula se pierda, porque obviamente se perderá si no la sujetamos. Suelo mojar las vendas de algodón porque la adherencia a esta férula que está en proceso de fraguado es alta. Se puede hacer con yeso, con venda de algodón seca y el resultado final pues, es excelente igualmente. Quitamos el material sobrante, verificamos nuevamente en qué situación queda la línea de Canabel totalmente descubierta, permite la movilidad del primer dedo, de los 5 dedos. Fíjense los 15 grados de dorsiflexión que manteníamos respecto al antebrazo y fíjense que permite perfectamente la movilidad del codo sin limitar ni afectar ni poder lesionar de ninguna manera el brazo del paciente. Finalmente, sería adecuado aplicar una última capa de material elástico en este caso para fijar con mayor comodidad y mayor estabilidad esta férula al antebrazo. Y esto lo podemos repetir y lo haremos en tantas ocasiones y en tantas zonas anatómicas como debamos aplicar una férula
Aquí le colocaremos un trozo de espárrago. Bien, ¿qué nos quedaría por aplicar o por realizar ante este paciente? Nos quedaría limpiarle, para lesionar. Ya posterior a eso solo sería colocarle el cabestrillo. Muy bien. Entonces, esta es una técnica un poquito diferente a la que utilizamos nosotros. El principio básico es el mismo. Guata, yeso, guata. Solamente que en lugar de colocarla en el dorso de la mano, que hay sus indicaciones específicas, la colocaríamos en la región de la palma de la mano. El principio fundamental de la férula antebraquial es que se coloca por debajo del codo y llega hasta la base de los dedos, quedando libre desde el quinto dedo y el dedo pulgar. De la misma manera, solamente que la ubicación de la férula de yeso tendría guata, yeso, guata, y la colocaríamos en la palma siguiendo el principio de la dorsiflexión de 15 grados en el caso de la férula antebraquial. Es exactamente lo mismo. Una vez colocada la férula como la férula en U, en contacto la guata con la piel, si disponemos de este material elástico que tiene ahí abajo, que se conoce estoquinete, que no todos los hospitales lo tienen, ponemos una primera capita de este material que nos asegura proteger mejor la piel del paciente. Si no lo tenemos, con colocar guata es más que suficiente. Y el principio del vendaje es exactamente el mismo, iniciando en la base de los dedos y de ahí hasta antes del pliegue del codo. Porque es importante que nos sobre un poquito de la guata en los extremos de cada una en los extremos de la férula para poder hacer ese doblez que está haciendo la persona que está colocando esta férula para evitar, y debe prolongarse por encima de los límites del yeso, la guata, para evitar que los bordes filosos del yeso hagan contacto con la piel y nos produzcan roce y molestia. O bien tendríamos que proteger muy bien esos bordes sellándolos con tela adhesiva. Es importante asegurarse, uno, la posición en dorsiflexión de 15 grados y como muchas veces el paciente ayuda, yo les he dicho que uno de los argumentos que manejamos es coloque su mano como si fuera a recibir una pelota y ahí aguanta. Es exactamente la posición fisiológica de la mano y la muñeca en posición de recibir una pelota en el momento en que colocamos la férula antebraquial. Es exactamente lo mismo, solamente cambia un poquito la aplicación y todo, pero el material es el mismo. Guata, yeso, guata y luego un vendaje elástico. Muy bien. ¿Seguimos? Recomendaciones para una adecuada inmovilización. Debemos tener especial atención al almohadillado y protección de relieves óseos en nuestro paciente, mediante el empleo de vendas tubulares o de algodón. La férula se debe colocar de distal a proximal, dejando libre la zona distal para la exploración vasculonerviosa distal y movilización de dedos. Evitar ejercer demasiada presión en la colocación. Realizar un adecuado modelado de yeso del contorno de la férula y colocar el miembro en posición funcional. Para colocar una férula necesitaremos venda tubular guata de 10 o 15 centímetros, venda elástica de algodón de 10 o 15 centímetros, venda de yeso, guantes, cinta adhesiva y una cubeta de agua templada. Colocaremos el hombro de nuestra paciente en rotación interna y aducción, con el codo en flexión a 90 grados y prosupinación. Aplicaremos un vendaje con guata con el fin de proteger la piel del paciente. Con esto, evitaremos que el vello del miembro quede atrapado en el yeso. Facilita la transpiración, podremos eliminar las asperezas de los extremos del yeso y facilita la posterior retirada. Para su confección, se corta la férula a la longitud necesaria. Mediremos desde el extremo superior del brazo hasta la cabeza de los metacarpianos, recortándola para el pulgar si se precisa, y utilizando la técnica de corte lateral a la altura del codo, recortando siempre la flexión a 90 grados y la flexión dorsal de la muñeca a 30 grados. A continuación, se realizan dobleces repetidos de una venda de yeso utilizando 12 a 15 capas en un adulto y 6 a 8 en un niño.
Es aconsejable doblar hacia adentro el extremo final de la venda, para que al mojarla no pierda alineación la capa superior. Por último, se recorta para adaptarla a la extremidad sin doblarla. Al mojar la venda de yeso, debemos sujetarla cuidadosamente por ambos extremos, sumergirla completamente en el agua, estirarla y dejarla colgando un momento desde una esquina para eliminar el exceso de agua. Si la técnica es realizada por 2 personas, una de ellas sujeta la venda de yeso por el extremo superior y la otra retira el exceso de agua utilizando ambas manos. Para finalizar, debemos realizar la fijación de la férula mediante un vendaje. Las vendas utilizadas para asegurar la férula deben ser de trama abierta, de algodón o muselina. Aplicamos el vendaje sobre el miembro firmemente, pero sin demasiada presión, sin dar vueltas a la venda sobre sí misma, pues puede provocar constricción local. Fijaremos el extremo suelto de la venda con cinta adhesiva, cuidando que quede firme y sin posibilidad de aflojarse posteriormente. Muy bien, creo que sí, esta está muy clara, ¿verdad? Ya vieron ustedes, es el mismo principio que yo les había mencionado, la colocación de guata, yeso, guata. Podemos poner una primera capita de guata, si disponemos del material, la guata es de algodón, y siempre el paciente nos puede ayudar sosteniendo el pulgar, manteniendo la posición fisiológica del codo a 90 grados y el antebrazo en posición neutra, salvo que haya una indicación particular de decirles esa férula lleva el antebrazo en pronación o en supinación si la lesión está a nivel del codo. Si la lesión está a nivel de la diapsis de los huesos del antebrazo o en una fractura de coles, como método inicial de inmovilización, siempre codo a 90, antebrazo en posición neutra. Iniciamos en la base de los dedos el vendaje. Tenemos que asegurarnos que las orillas queden muy bien cubiertas y una vez que iniciamos de distal a proximal el vendaje elástico a nivel del codo se realiza siempre en forma de 8 o en forma de X para evitar la compresión. Una vez que iniciamos ahí, donde terminamos, iniciamos la segunda venda y como ven ustedes, generalmente necesitamos 2 rollitos de guata, por lo menos 3 vendas de yeso de 10 y 2 vendas elásticas de 10. ¿Por qué hacemos énfasis en el material? Porque cuando estamos en la institución, pues no importa, el material está ahí. Pero cuando esto tenemos que hacerlo a nivel privado, en una clínica de urgencias, el material no está a la mano. Tenemos que hacer un pedido con el material necesario para colocar la férula, porque es lo que le van a dar a la enfermera que nosotros le pedimos y es lo que le van a cobrar al paciente. Entonces, si yo le pido 5 vendas de 10 y solo utilice 3, una vez salido el producto, el paciente lo tiene que pagar. Entonces, también es cuestión de economía y saber exactamente con cuánto material. A diferencia de las vendas elásticas y la guata, que tiene mucho menos costo. Pero sí es importante poder decir, bueno, para que yo pueda calcular el material que voy a requerir, pues necesitaré para una férula antebraquial de un adulto promedio de estatura y de peso, para inmovilizar un antebrazo requiero por lo menos 2 rollos de guata, 3 vendas de yeso de 10 que se colocan así en zigzag, una capa sobre la otra, haciendo como de 12 a 15 capas, con 3 vendas de yeso de 10 centímetros, salvo en individuos, les repito, muy corpulentos, generalmente muy altos y con extremidades muy gruesas, pues utilizaremos 15, pero las de 15 y las de 20 se quedan para extremidad inferior. Habitualmente las de 10 son las que utilizamos para antebrazo y las vendas de yeso de 5 centímetros son para inmovilizar deditos o para inmovilizar fracturas en los niños que tienen extremidades delgaditas y pequeñas. Entonces, la colocación de la férula antebraquial, brachipalmar, perdón, que es la más frecuente, que esta que acaban de ver, esa es la que van a utilizar en la gran mayoría de las lesiones relacionadas con el codo, con el antebrazo y la muñeca. Brachipalmar para lesiones de metacarpianos o ligamentos de la articulación de la muñeca y férula en U para las fracturas del húmero, vendaje en 8 para fracturas de clavícula. Creo que con esto completamos el círculo de inmovilización a falta de poder hacerlo de manera presencial. Con estos videos pueden tener ustedes una idea de cómo colocar una férula en un momento dado cuando lleguen a un hospital y tengan la indicación de realizar una
colocación de una férula para inmovilizar una fractura. Lo importante, la técnica es muy sencilla. Aquí lo importante es identificar qué férula voy a poner. Que si tengo esta lesión, qué tipo de férula voy a poner. Porque se da por entendido que un interno o un estudiante de medicina que ya pasó por este curso, cuando llega al hospital y está en el servicio de urgencias atendiendo pacientes que llegan fracturados y llega una fractura de clavícula y te van a decir, colócale un vendaje en 8. Y tienen la obligación de saber colocar un vendaje en 8. Lo mismo que para aquellos pacientes en un momento dado que llegan con una fractura de antebrazo y ustedes están en servicio social y requieren enviarlo a un hospital de segundo nivel. Tiene una fractura, una probable fractura de coles, ¿qué férula le voy a poner? Tiene una fractura de clavícula y no puede viajar hoy y va a viajar mañana, le coloco un buen vendaje en 8. Y así buscando las alternativas de qué utilizar en cada uno de los pacientes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, les agradezco mucho su investigación y su presentación. Creo que con esto tienen ustedes un panorama un poquito más general, si no lo ideal, pero por lo menos un panorama general de los métodos de inmovilización para las